Saluda. Saluda. Está muy guapo, tío. ¿Y si me hiciese una moto eléctrica potente para ir por las pistas donde voy con la bici? Si las Ecultra tienen 2,2 kilovatios y ya tiran, si yo hiciese una con 13 kilovatios, tendría que volar. Phineas, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Hace un año empecé a fabricar esta moto, una enduro eléctrica casera que tiene 18 caballos y 80 Nm de par y corre bastante. Desde el día 1 he estado compartiendo este proceso con mis seguidores de TikTok, interactuando con vosotros. De hecho, fue la gente de TikTok la que eligió el color de la moto, que la verdad que ha quedado muy bonito. Y hoy lo que quiero traeros aquí a YouTube es una guía paso a paso, súper detallada, de cómo haceros vuestra propia moto de enduro eléctrica. Desde cómo elegir el motor, cómo hacer una batería, cómo soldar las piezas y en definitiva una guía para que al que le mole esta y no tenga dinero para comprarse una Stark Bar, como era mi caso por ejemplo, que es una moto que vale 15.000 pavos, pues con esto vas a poder comprarte una moto de 1.000 pavos, ponerle un motor, una controladora y acabar con una enduro eléctrica que, si bien no corre todo lo que correría, yo que sé, una moto de cross de competición, es más que válida para pasárselo de puta madre, te va a sacar una sonrisa, va a ir cruzando en las curvas y va a molar un montón. Así que nada, si te interesa el concepto, quédate y empezamos. Paso número 1, comprar una moto, ¿no? ¿Quién lo diría? Vamos a necesitar una base sobre la que desarrollar nuestro proyecto. Entonces, en mi caso, ¿qué es esto? Bueno, esto es una GasGas 450 FSE del año 2006, ¿vale? Es una moto que yo compré porque tenía el motor gripado y me salió muy baratita, 1.200 euros, y el resto de la moto estaba en perfecto estado. O sea, realmente lo único que estaba mal era el motor, que es lo que yo iba a tirar. Entonces, esta fue la base que yo elegí porque tiene unas buenas suspensiones, Öhlins atrás, Marzocchi delante, o sea, muy buenas suspensiones, una buena geometría y sobre todo, y esta es la esencia que quiero destacaros aquí, necesitamos un cuadro de tipo backbone. Backbone básicamente quiere decir que tiene una viga central que luego abre y luego además tiene estas dos vigas de refuerzo abajo, pero lo que es la parte central de la moto nos queda limpia. ¿Para qué queremos esto? Bueno, pues en esencia, cuando quitemos motor de gasolina y caja de cambios, como veis aquí, se nos va a quedar todo el espacio disponible donde vamos a meter motor, batería y controladora. Si usáis una moto de enduro un poco más antigua, había las que atravesaban el chasis como con unos largueros para reforzarla y tal, y eso os va a fastidiar bastante a la hora del diseño. Entonces, moto tipo backbone, ¿vale? Ponéis el nombre de la moto que os mole, chasis, en internet, eso os va a aparecer la foto y veis que, y tenéis que mirar que os quede despejado el motor, ¿vale? Pues GasGas 4,5 muy recomendable, KTM a partir de 2,5 son bastante recomendables, también las podéis encontrar rotas y sobre todo tienen buen chasis y buenos componentes, lo cual es importante. Honda, a ver, pues si alguien encontrase una CRF rota, que cosa que dudo, pero bueno, también sería una buena opción, pero bueno, esa es la esencia en general, ¿vale? Pillad una moto con el motor de gasolina rota y de chasis tipo backbone para que haya hueco para meter todo lo que vamos a meter. Número 2, muy importante, al igual que la elección del chasis, va a ser la elección del motor, de la controladora y de la batería, ¿vale? En este caso, el motor ¿qué es? Esto es un QS 138-90H, el motor sin reductora, ¿vale? Digo esto porque QS, que es la marca de este motor, que podéis comprarla en AliExpress, ofrece un montón de versiones. Esta en concreto es la de máxima potencia, ¿vale? 13,5 kilovatios, unos 18 caballos, unos 80 Nm de par, y luego, yo mirando con retrospectiva, la que os recomiendo es el QS 138-90H, pero el V3. ¿Qué cambia el V3? Bueno, el V3 lleva una reductora integrada, ¿vale? Entonces la moto va a tener mucho más par, que al final es lo que nosotros queremos en este tipo de motos, que tenga par, que tú le des y que salga volando, ¿no? Entonces el QS con la reductora, con el V3, ese ya os viene con mucho más par, simplemente porque lleva una reductora. En mi caso, lo que me va a tocar hacer, que aún no está puesto a día de hoy, pero está ya encargada, es una corona de 70 dientes, mucho más grande, que va a suplir para
para gestionar esa carencia de par que tenemos. QS también vende un pack en el que te incluyen esta controladora, ¿vale? Que es la EM200 SP. Tenemos que mirar una controladora, ¿vale? No tenéis por qué comprar esta, hay otras opciones, pero esta en concreto está muy bien porque soporta picos de descarga de 550 amperios, lo cual es una absoluta barbaridad, o sea que podéis montar baterías súper potentes y esto os lo va a aguantar y vas a saber gestionarlo para mandárselo al motor. Y hay puntos en el que el motor incluso puede tener más de 13,5 kilovatios si le metéis tanto amperaje de descarga, que no es mi caso, porque en mi caso mi batería da picos de 300 amperios de descarga, pero bueno, siempre es mejor sobreestimar y tener una controladora que sea capaz de gestionarte todo esto. Y recordaos que podéis comprar este motor y esta controladora, además de una pantallita LED y el acelerador y toda la botonera, en un pack que sale más o menos a unos 1.100-1.200 euros ya puesto aquí en España y pagando aduanas. Número 3. A ver, antes de comprarlo y de soltar 1.200 pavos, creo que sería una gran idea comprobar si lo que vamos a comprar nos puede entrar en la moto, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Pues le pregunté a los chinos, oye, por favor, ¿podéis pasarme el modelo 3D tanto del motor y de la controladora? Y te pillas una impresora 3D baratita. Recomiendo mucho la Ender 3 Pro, que por unos 200 euros ofrece una calidad brutal y muy poca configuración, o sea, es muy sencillita de usar. Y, aunque no tengáis ni idea de diseño, pues le pedís el modelo a los chinos y lo ponéis a imprimir, ¿vale? Os vais a hacer las dos versiones de plástico y lo podéis montar en la moto, ¿vale? Entonces, con esto, con los modelos ya físicos, sin necesidad de haber gastado 1.200 pavos, ya lo podéis poner en la moto, empezar a pensar cómo vais a colocarlo, oye, ¿me va a entrar esto? Oye, ¿cómo va a ir la controladora? Oye, tal, y vas haciendo pruebas. Y una vez ya tienes 100% claro que te entra, habiendo hecho los modelos en 3D, ya le das ahí a soltar los billeticos y le das la pasta a los chinitos y ya nos lo mandan, ¿vale? Pero no pilléis los motores sin saber si os va a entrar en la moto, por favor. 4. La carcasa de la batería. Joder, qué punto más importante, chaval. Había que... Yo tenía que haberle prestado más atención cuando me puse a hacer mi moto. Una vez tenéis colocado el motor y la controladora, os va a quedar mazo de hueco libre. En concreto, yo incluso he vaciado lo que era el antiguo depósito de gasolina, lo he dejado hueco y hasta ahí entra la carcasa de la batería. Entonces, ¿qué hice yo? Pues antes de hacerme ningún modelo 3D ni nada, lo que hice fue con un cartón y cinta aislante hacer una especie de molde aproximado de la batería que yo creía que podía entrar. Después de hacer varias pruebas y errores, al final lo acabé metiendo y una vez me aseguré de que este molde que veis aquí era de cartón, ¿vale? Y que entraba perfecto, solo ahí ya me puse a medirlo, a modelarlo y ya hice la versión en 3D. Monté la versión en 3D y la metí en la moto. Y una vez eso entraba, ya ahí fue cuando cogí eso y me fui a una empresa de baterías y les dije, vale, chavales, necesito una batería que entre en este espacio. ¿Podéis hacerlo? Me dijeron que sí y se pusieron manos a ello. Número 5. Una vez ya habéis hecho el molde y habéis encargado la batería, pues soltamos la pasta, ¿no? ¿Cómo vais a diseñar qué tipo de batería necesitáis? Bueno, pues lo más importante en este punto es fijarse en los voltios del motor, ¿vale? Es una batería de 72 voltios, entonces mínimo vamos a necesitar 20 baterías en serie, ¿vale? A 3,6 voltios cada una, 72 voltios, es lo que vamos a requerir. Una batería de 72 voltios como es esta que llevo aquí cargada a full, nos da 84 voltios y podemos usarla hasta que tenga unos 61-62 voltios y nos va a dar una buena autonomía. Y luego, a la hora de elegir las celdas, ¿vale? En mi caso os pondré aquí las celdas que yo usé, las Samsung 25R 18650, juraría que se llaman. Pues básicamente lo importante cuando nos fijamos en las celdas es los amperios de descarga máximos que nos pueden dar, ¿no? Cuando estrujamos el gas, cuántos amperios van a pasar para darnos la máxima potencia. En el caso de las Samsung pueden dar en teoría 25 amperios de descarga nominales, o sea, constante, y luego pueden dar picos de hasta 300, 320. Entonces esto es una absoluta barbaridad, ¿vale? Porque cuando nosotros le damos a full, la batería, o sea, tiene que responder y tiene que estar a la altura. Entonces, cuando lo estemos dimensionando, pues este motor, en teoría, el máximo que puede demandar, que luego en la realidad es más, pero son 200 amperios. Entonces, cuando estemos haciendo la batería, pues no vamos a meterle unas pilas que solo puedan darnos 100 amperios, porque, joder, hemos hecho una moto guay, un chasis guay, y lo estamos limitando por la batería. Pues no, hombre, tenemos que mirar bien esto y dimensionar bien el tema del amperaje de la batería. En el punto número 6, la impresora 3D vuelve a ser nuestra amiga. ¿Por qué? Bueno, pues estos soportes, ¿vale? Van hechos en acero de 3 milímetros, pero antes de comprar el acero de 3 milímetros y ponernos ahí a soldar, pues lo que tenemos que hacer es modelarnos unos soportes sencillitos en 3D que nos puedan aguantar el motor y aguantar la controladora, y una vez lo hemos puesto sobre el chasis con los soportes en 3D y nos hemos asegurado de que todo encaja, que todo queda alineado, tal, solo en ese punto os pilláis las planchas de acero, un soldador y os ponéis a cortarlo y a soldarlo y a hacer la forma. ¿Va a llevaros mucho tiempo? Sí,
¿vais a liarla? Sí, pero es bastante gratificante. Como opción, pues una vez habéis hecho los moldes 3D y si no queréis poneros a soldar, pues también hay empresas que se lo lleváis, decís, oye, este es mi archivo, necesito que me lo fabriques, me lo sueldes y me lo sueldes al chasis. Toma, te van a cobrar un poquito más, pero también es otra opción, ¿vale? Y es importante que, sobre todo cuando soldéis el motor, que vaya lo más bajo posible, lo más cercano al punto de pivote del basculante y lo más cerca también, no solo en altura, sino en distancia, porque eso implica una cadena más corta, menos eslabones, menos peso y en definitiva un mejor funcionamiento. Luego también aseguraros mucho, pero de verdad no puedo cansarme de destacar la importancia de este punto, de que la cadena va a quedar perfectamente alineada, porque como soldéis el motor y si esto es el engranaje y esto es la corona, si os queda torcido podéis joder el eje del motor, podéis joder la cadena, podéis joder infinidad de cosas. Entonces, muchísimo cuidado, ojo milimétrico y aseguraros de que lo dejáis completamente recto. Ya queda poco para tenerla, chavales. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos hecha la batería, tenemos soldado el motor, soldar las pletinas. O sea, ¿qué toca? ¿Qué toca? Pues lo que toca ahora es ponerle el cableado y hacer una prueba. Vamos a ver si arranca o si esto se va a incendiar. Entonces, lo que yo os recomiendo, enchufad los cables como podáis, tampoco le prestéis mucha atención porque probablemente luego tengáis que volver a desmontar, pero conectar los cables mínimos, es decir, los 3 cables de fase del motor, el cable del sensor Hall del motor, el positivo y el negativo a la batería, el cable del acelerador y ya está. O sea, no conectéis más cosas porque lo que queremos para hacer la prueba es esto. Entonces, lo conectáis, ya tenéis la cadena y todo puesto y le dais un poquito al gas, a ver si se mueve. Y si se mueve, pues éxito, chavales, hemos descubierto América. En este punto, en el octavo punto, realmente lo voy a titular Hazle el mantenimiento, pero mejor dicho, el título sería Dale amor a tu moto, ¿no? O sea, probablemente hayáis hecho como yo, habréis comprado una moto de segunda mano, entonces lo que tenéis que hacer es quitarla de óxidos entera. En mi caso yo le quité toda la pintura, le quité los pocos óxidos que tenía y la pinté. Pues bueno, una vez que ya os habéis asegurado que tenéis el motor soldado y que va todo perfecto, antes de montar nada más, quitadlo todo, le quitáis los óxidos, le hacéis un mantenimiento a los rodamientos en caso de que estén mal, le miráis las suspensiones. Yo en mi caso le hice un mantenimiento completo al amortiguador y a la horquilla, también es importante. Los frenos, pues esto era una moto de 2007 a la que no se le había cambiado el líquido de freno yo creo que en su existencia. Entonces le hice latiguillos nuevos de gel o de frenos, pastillas nuevas, en definitiva, poned al día la moto, que nunca la vais a tener tan a mano y tan accesible, y esto es una buena idea, la verdad. Antes de montar todo y tener la moto ya acabada, pues le dais un mantenimiento, la dejáis perfecta y ya está, con eso tiramos para adelante. Ha llegado el día que todos estábamos esperando, señores. Ya teníamos la moto acabada, la tenemos pintada, le hemos hecho el mantenimiento, hemos probado el cableado y hemos probado que funciona todo. Joder, pues ya solo queda volver a montar todo, ponerle los plásticos, encintar el cableado de forma ordenada, conectar todo y rezar para que no explote. Así que, joder, yo me acuerdo cuando hice esto, la verdad que tenía una sonrisa de oreja a oreja que no os lo podéis ni creer, era una auténtica locura y poco a poco, ¿vale? Yo en mi caso, pues primero lo probé en la calle, en el modo más lento, luego fui subiendo de modos hasta el modo 3, cuando vi que nada rompía, me la llevé a una pista de campo súper sencillita, en el modo 1, igual, 1, 2 y 3, o sea, id incrementalmente, no queráis correr antes de andar, ¿vale? Id poquito a poco, probándolo y luego poco a poco la vais a ir complicando. Yo en mi caso, ahora que ya confío plenamente en ella, próximamente en el canal, pues me la voy a llevar a un circuito de motocross, a probarla en un circuito de motocross, ¿sabes? Porque ya confío en ella, pero es una moto que habéis hecho vosotros, sois unos cracks, no lo dudo, pero poco a poco tenemos que ir confiando en ella, ¿vale? Entonces, pues poquito a poco, chavales, pruebas incrementales, vais confiando en ella y ya está. Por mi parte, hasta aquí el paso a paso de cómo construir la moto, y si os puedo ayudar a cualquiera, pues me contactáis por aquí o por Instagram, por TikTok, por donde queráis, y os ayudo a ver cómo podemos hacerla. Me dejaba un punto importante que viene aquí de bonus point, que es básicamente cuánta pasta ha costado todo esto. Tengo aquí la chuletilla, ¿vale? Vamos a ver, comprar la moto, 1.200 pavos, motor y controladora y todo lo demás, 1.200 pavos, batería, 1.400 pavos, mantenimiento de suspensiones, 380 euros, ¿qué más? Mantenimiento de frenos, 140 euros. Entre cosas misceláneas tipo acero, tornillería y tal, 300 euros. Entre la corona, la cadena, el piñón que tuve que hacer yo a la carta, ahí van como otros 220 euros. En pintura me gasté la buena pasta, chaval, unos 160 euros también, creo que se fueron por ahí. Y a ver que revise,
Vale, bueno, luego también esto os lo sumaré separado, ¿vale? Porque es el tema de herramientas que yo, por ejemplo, no tenía, tipo impresora 3D, pues tuve que comprar, soldador tuve que comprar, cortadora de plasma tuve que comprar, mazo de herramientas las he tenido que comprar y ahí se han ido cerca de 800 euros también, así que no sé cuánto dará el total, os lo pondré aquí, un sumatorio, pero eso es lo que ha costado hacer la moto. La verdad que no quería hacerlo porque prefería simplemente, pues no sé, tenerlo ahí en el desconocimiento, pero bueno, pues vosotros lo hago y ahí tenéis el dato de cuánto me ha costado hacer la moto y espero que os haya molado la guía. Poco más por mi parte, chavales. Suscribiros si os molan este tipo de vídeos y vídeos haciendo el capullo con la moto, porque va a haber bastante de eso. Y nada, muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en la próxima. Chao.